Dios les bendiga, amados. Estaba esperando este día porque tengo mucha emoción, mucha alegría por el tema que vamos a estar tocando. Nos alegramos en que este día que ha hecho el Señor, que es un día de alegría y de gozo, podemos reunirnos nuevamente en donde usted esté, en su casa, en su trabajo, en su carro, y que me haya permitido llegar hasta sus hogares o hasta ese lugar para compartir lo que vamos a estar tocando en la clase de hoy. Si se dan cuenta, tenemos un nuevo tema. El tema es qué es el paraíso, qué es el infierno, qué es el Hades, qué es el Seol y otras muchas cosas más que se mencionan en la Biblia relacionados a estos 4 temas. Y vamos a estar tocando el versículo bíblico como base de Lucas 16, versículos 19 al 23. Lucas 16, del 19 al 23. Y hoy más que nunca, usted necesita tener a la mano su libreta con su bolígrafo porque vamos a estar tocando muchos tópicos, muchas palabras, muchos versículos que usted necesita tener para un futuro. Y también tenga a la mano la Biblia porque quiero en el día de hoy tocar algunos versículos bíblicos, leerlos para podernos gozar más en ellos. Y vaya buscando este versículo en su Biblia porque vamos a desmenuzarlo como primeramente de la clase. Así que vamos a orar para que el Señor tome control de todo el ambiente aquí y allá donde usted me está oyendo, para que todo lo que aquí se diga, usted lo asimile, usted lo aprenda y más importante que lo ponga en práctica. Así que acompáñame a orar, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te glorificamos y reconocemos tu nombre y tu señorío en nuestras vidas. Gracias Dios por este día y gracias Dios por esta nueva oportunidad que me da, Señor, de presentar tu palabra de la mejor manera posible y de la forma más sencilla para que mis amados hermanos y hermanas puedan entenderlo y que la pongan en práctica. Siempre te digo, Dios amado, que toda la gloria es exclusivamente tuya. Úsame, Señor, como tu instrumento en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a dar comienzo inmediatamente a la clase de hoy ya en lleno. Vamos a estar mirando que vamos a estar tocando con relación al seno de Abraham, porque en estos versículos, si usted tiene su Biblia o lo ha leído anteriormente, aquí hablamos del seno de Abraham. La Biblia nos enseña que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, las personas cuando morían iban a un lugar específicamente, tanto los salvos como los no salvos, y ese lugar se llamaba el seno de Abraham. Va a haber una clase exclusivamente más adelante con relación al seno de Abraham, pero en este momento lo tenemos que tocar porque es un tópico o una palabra o una frase que vamos a estar oyendo mientras leemos estas porciones. Este seno de Abraham quedaba en las profundidades de la tierra y era donde estaban consolando o descansando aquellas personas que estaban esperando la resurrección de su Mesías y aquellos que no habían aceptado o no reconocían al Mesías como su Salvador, pues también estaban en ese mismo lugar, pero en un lugar diferente. En el Evangelio de Lucas 16, 19 al 31, nuestro Señor Jesucristo es el que habla de este tema y enseña que hay un lugar y hace un relato de una vida de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro y que ambos estaban en un lugar. Y váyanse ustedes conmigo, por favor, a su Biblia y busquen Lucas 16. Vamos a leer del versículo 19 al 31 y yo lo quiero leer con ustedes. Y dice, había en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto es palabra de Dios. Voy a leerla. Había un hombre rico, voy a ponerlo aquí por si acaso alguien quiere leerlo desde su teléfono, donde lo esté mirando, lo voy a estar leyendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de los muertos. Esta es la palabra de Dios. Este relato que estábamos tocando ahora, de Lucas 16, versículos 19 al 31, nos presenta a todos nosotros una era venidera, algo que va a acontecer en algún momento dado. El objetivo de este relato que Jesús le hace en aquel momento a todos los que lo estaban oyendo era para despertarlos y alertarlos de la situación como ellos estaban viviendo y qué podía acontecer en sus vidas si no entraban al camino correcto. El designio del Evangelio de Lucas en este momento indica que acepta la pobreza y las aflicciones porque habla de ellos, pero que tenemos que estar bien pendientes a que no tengamos tentaciones aún en medio de la pobreza o de la situación, que tenemos que estar muy pendientes de las tentaciones que el mundo nos da, tal vez para mejorar o facilitar o erradicar la situación que tengamos. Este relato de Lucas nos enseña una vida de dicha a una persona y una vida de desdicha a otra persona, a 2 seres humanos, que los utiliza como ejemplo Jesús cuando da este relato. Estas enseñanzas espirituales que están usando en este momento, nos vamos a dar cuenta que no están utilizando, como en otras ocasiones, ejemplos de semillas, ejemplos de grano, ejemplos de mostaza, diferentes ejemplos que Dios utilizaba en aquel tiempo que es Dios, utilizaba para dar enseñanzas. En este momento, Él utiliza ejemplos humanos y no simplemente ejemplos humanos, sino que les pone nombre. Enseña también en este relato que regularmente las personas pobres están pasando situaciones, están desprovistas, son enajenadas, son echadas afuera, no les toman en cuenta y salen de su miseria exclusivamente cuando mueren, porque al morir, pues su miseria terminó. Pero entran en ese momento aquellos que hayan conocido al Señor o hayan aceptado al Señor como su Salvador, entran de este dolor, de esta situación y de esta carencia, entran a la vida de felicidad celestial, mientras que muchos ricos, pongo algunos ricos, no todos,
no conocen al Señor, son como quien dice malos o indiferentes con la necesidad del prójimo y viven en lujos y en placeres, pero cuando mueren, pues lamentablemente no entran a la felicidad o al descanso celestial. Así que en estos relatos de Lucas 16, el Señor le enseña que hay un mundo y unos criterios del bien y del mal. Los judíos estaban muy inclinados en aquel tiempo a pensar y señalar que aquel que estaba en prosperidad, en riqueza y en salud era porque era bendecido por Dios. En cambio, aquel que estaba en miseria y en enfermedad era porque Dios no estaba con ellos. Y con este relato Jesús les demuestra que eso no necesariamente es así, que están en un error, porque vamos a ver lo que dice estos versículos individualmente para que podamos entender cuál era el mensaje correcto de Jesús para ese momento. Y vamos a irnos inmediatamente, usted en su Biblia y con su libreta a mano, vamos a irnos al primer versículo, que es el 19. En el versículo 19 dice, empieza el relato, que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y que cada día hacía banquetes con esplendidez. ¿Qué decía? Este hombre rico gozaba en el mundo de prosperidad. La prosperidad no es mala. Quiero hacer notar esto muy importante. La prosperidad no es mala. Si usted es bendecido por Dios, gloria a Dios. Pero en esa prosperidad usted tiene que acordarse y recordarse y sustentar a aquellas personas que no están en la misma condición que usted. Para eso Dios lo prospera, para que usted ayude, no que se lo goce todo y sea solamente para usted. Así que aquí este hombre rico que gozaba en el mundo de prosperidad va a ser eternamente miserable y en tormento durante su eternidad, porque cuando fue rico no se recordó, no se acordó, no se preocupó por los demás. Dice la palabra también que vestía de púrpura. Eso es un símbolo de soberbia, un símbolo de vanidad. Estas son palabras simbólicas dentro del mensaje, ¿verdad? Y representaba a una nobleza o alguien que tal vez podía haber sido príncipe o de alguna posición política importante. También dice que vestía de lino fino. Esos son lujos que utilizan solamente las personas que viven en palacios o personas que están económicamente bien prósperos para aquel tiempo. Dice también este versículo bíblico que hacía banquetes y dice que regularmente. Y nos imaginamos que cuando te hablan de banquete, usted rápido se imagina estas comidas deliciosas, unas vajillas suculentas, unos cubiertos sumamente costosos y espectaculares. Cuando tú haces banquete, no es por una sola persona, regularmente son grupos de personas, puede haber habido fiesta, vino, de todo, porque cuando se hace banquete se hace grande y contundente. Así que vemos que este hombre rico utilizaba todo su poder económico para festejar y agradar a otras personas. Vuelvo y recalco, todo esto de banquetes, de ropa fina, de ropa de lino, de vestir de púrpura, porque a veces uno se pone una ropa bien lujosa o ropa bien llamativa, y eso no significa que usted esté en pecado. Es como esté su corazón y como esté su mente. Pero en el caso de este hombre rico, él lo utilizaba no en forma correcta, porque lo utilizaba para engrandecer su señorío y su poder y su autoridad. Así que nuevamente les recalco que todo esto no es pecado. Lo que a este hombre rico le faltaba era la compasión, la empatía, el sentir lo que las demás personas tenían a su alrededor, y simplemente se satisfizaba a él y no al prójimo. No debemos de indicar, como siempre les he dicho, que Dios los ama por darle tanto. Dios ama a todo el mundo por igual. Simplemente que Él decide a quién darle qué
muchas veces para probar cómo es que esta persona debe de actuar, y Dios después decide el resto de su condición. Continuamos. Vamos a irnos al versículo 20 que dice: había también un mendigo, hablamos del rico no se menciona ni el nombre. Aquí sí dice: había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Lázaro en griego significa Eleazar. Era piadoso, en extrema aflicción y en adversidad. O sea que al verlo que era un mendigo, es una persona que tiene mucha necesidad física, necesidad emocional, necesidad sentimental y muchas veces también necesidad espiritual. Vivía con grande miseria y dice que era un mendigo y que estaba echado en la puerta de aquel. Esto nos da a entender que no tenía ni siquiera un lugar donde vivir y estaba constantemente puesto en la puerta de ese hombre. Y dice que estaba enfermo porque nos habla de que tenía llagas. Aquí otra persona que vemos en la Biblia que habla mucho de las llagas es cuando Job tuvo sus llagas, que todo el mundo pues lo recriminaba y hasta como que rechazaban, porque regularmente las personas que tienen llagas, pues las llagas supuran, muchas veces tienen mal olor y la apariencia externa de esa persona no se ve tal vez muy apetecible para tú allegarte o acercarte a ella. Así que regularmente aquellas personas que tienen condiciones en su piel, y en este caso llaga, provocaban asco y repulsión a toda aquella persona que estaba a su alrededor. Y vemos al mendigo que con esta condición de miseria y aparte de esta condición de enfermedad, estaba echada a la puerta de la entrada de la casa del hombre rico. Al estar ese mendigo ahí arrojado en esa puerta, lo que está buscando es socorro del hombre rico, pero también socorro de todas aquellas personas que constantemente estaban entrando a la casa del hombre rico por diferentes cosas, o por buscar empatía con el hombre rico lo visitaban. Aquellos que eran invitados a la fiesta entraban por esa misma puerta y estoy segura que lo veían, y nos da a entender que todo el que entraba por esa puerta los rechazaban, ni los miraban, ni tenían en piedad del pobre hombre mendigo llamado Lázaro. Así que este mendigo está en esa puerta, que él entiende que va a haber gente que lo va a ayudar y que lo va a socorrer, pero lamentablemente eso no acontecía. Tal vez él era puesto allí o por la mañana por algún familiar que no tenía ayudarlo por el sustento, y cogía y lo ponían en ese lugar para que tal vez, como les dije anteriormente, alguien que entrara a esa casa lo pudiera ayudar. O simplemente era una persona que estaba totalmente desprovista de familiares y amigos, y él mismo se ponía en aquel lugar para que alguien lo ayudara. Eso lo podemos ver en muchas ocasiones aquí en Puerto Rico, cuando vemos personas con condiciones de drogadicción, condiciones de enfermedad, diferentes tipos de condiciones, posteados o localizados en diferentes partes, en las luces, en las esquinas, donde sea, pidiendo ayuda. Y muchas veces las personas pasan y ni siquiera una peseta le dan. En el caso mío, cuando yo he visto personas en esa condición, si me piden comida, regularmente yo no les doy dinero. ¿Tienen hambre? Yo voy a algún sitio cercano, le compro algo de fast food, vuelvo y paso y se lo entrego. Y en algunas ocasiones que le he tenido que dar, aunque sea una peseta, lo que haya, porque regularmente tengo menudo en la puerta, lo que les digo, te voy a dar esto. Les hablo que el Señor le bendiga y le hablo un poco del Señor. Muchos de ellos conocían al Señor, pero les doy un consejito durante todo eso. Sigue pidiendo, pero no robes, porque pidiendo recibes tu dinero para lo que lo vayas a utilizar, pero si pides y robas, te cogen, vas a tener doble problema, el que tienes actual más el de robo. Así que sigue pidiendo, alguna gente te darán y otros no. Así que usted, cuando vea personas en esa condición, tenga misericordia de ellos
y ayúdelos porque usted está mejor que ellos. Continuamos con la clase. Eso fue una gotita del saber. Vamos a irnos ahora al versículo 21. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y las lamían las llagas. Este ansiaba de este Lázaro, que era el mendigo, da a entender que él sabía que en esa casa había sobreabundancia de comida. Y en esas fiestas muchas veces lo que hacen es que hasta botan comida. Y aún los cantitos del pan o de la comida que tenía la gente se caía al piso. Y él simplemente se hubiera satisfacido con un pedacito de algunas migajas que caían en el piso. Pero lamentablemente ni siquiera eso él había recibido en ese lugar. También nos dice que los perros venían y le lamían las llagas. Así que este humilde mendigo en ese lugar solamente recibía la atención. Mire de quién recibía la atención. De los perros, que seguramente eran perros callejeros de esa misma área y llegaban hasta donde estaba él. Le daban atención, quién sabe, hasta si le movían el rabito y le proporcionaban alivio a sus llagas al lamerlo, porque ustedes saben que la saliva del perro, con esa misma saliva, los perros mismos se curan. Y muchas veces las personas han tenido algún aguayado, una pelada o algo, y cuando los perros lamen esas llagas se van curando. Así que el médico que tenía en ese momento el mendigo eran los perros, que sí tenían empatía con él. Él no le podía dar nada a los perros, pero los perros llegaban hasta donde él y le lamían sus llagas en forma de medicina para su cuerpo que no podía adquirir en ningún lugar y nadie se las daba. Vamos a irnos al versículo 22. Un acontecimiento, y dice que murió el mendigo. Murió, en algún momento dado murió. No sabemos si fue en su puerta o no sabemos en qué lugar, pero dice que el mendigo murió. Pero cuando murió, aleluya, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Unos ángeles que estaban a su alrededor, que habían sido enviados por Dios para que estuvieran alrededor de él para ese momento preciso, porque Dios sabe cuándo va a ser el momento tuyo y mío para salir de este mundo. Así que Dios envió unos ángeles para que buscaran el alma de ese hombre. Recuérdense que en una clase anterior, cuando hablamos de los ángeles, les expliqué que habían ángeles específicamente preparados para recoger las almas de las personas que habían muerto en el Señor. Y en este caso, esos son uno de esos ángeles. Y dice que vinieron ángeles a buscarlo y llevarlo al seno de Abraham. Y dice después, y también el rico, y fue sepultado. Ambos murieron, tanto Lázaro el mendigo como el hombre rico. Esto nos da a entender y a comprender que la muerte no busca ni condiciones económicas, ni condiciones sociales, ni estatus. Ella no respeta. Cuando te tocó donde estés. Dice, según el relato, que aparentemente el mendigo Lázaro murió primero. Esta acción o este acontecimiento en el mendigo, Lázaro el mendigo, lo que provoca es que él sale de su pobre e ínfima condición. Es liberado de esa situación. Y no se menciona nada de que haya sido sepultado. En cambio, en el hombre rico, después nos da a entender que murió después, no sabemos cuánto tiempo después murió el hombre rico, indica y da detalles de que sí fue sepultado. O sea, y se entiende que tuvo posiblemente un velorio bien pomposo, un funeral que tuviera ataúd costoso, flores, música, porque en aquel tiempo se acostumbraba a ver todo este protocolo
que todavía algunas veces sucede acá en el occidente donde vivimos nosotros, pero allá ese protocolo se incluye muchas flores y familiares y amigos. Estaban las lloronas, específicamente traían gente para llorar ese muerto. O sea, tiene que haber surgido por causa de su condición económica y social un funeral sumamente pomposo para destacar a ese hombre que había muerto. Pero la muerte de los creyentes en Jesús están catalogados como que entran a un sueño o a una inconsciencia de su condición. Continuamos. Vamos a irnos ahora al versículo 23. En el Hades, dice, alzó sus ojos, estando en tormento. El que levantó sus ojos estando en tormento fue ¿quién? El rico. Ya él está en el Hades, que lo vamos a estudiar más adelante, y del Hades tengo información para ustedes en cantidad. Estando en tormento, o sea que estaba sufriendo en ese lugar donde él abre los ojos y como se percata de lo que está aconteciendo, se da cuenta que tiene dolor, que tiene sufrimiento, está en un tormento, y al abrir los ojos vio de lejos a Abraham. Él tiene conciencia de estar viendo a Abraham. ¿Y a quién está viendo? A Lázaro en su seno. El rico que había muerto, en este caso ya, nos enseña que tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo, aún estando en la categoría de alma. No estaba su cuerpo, su alma. Y se está dando cuenta de que el rico era ahora el que tenía, ahora era él el que tenía la miseria y el tormento que estando en vida Lázaro tuvo. Ahora él acá en su condición de muerte era el que estaba pasando por esa situación. Pero algo más que le daba más dolor todavía era ver la condición actual de ese momento de Lázaro, que estaba en un lugar bueno, que no estaba en tormento como siempre él lo había visto al frente de su casa, y no simplemente estaba en un buen lugar, sino que estaba junto a Abraham. Aquí vemos que esta persona, esta alma que está en el seno de Abraham, tiene conciencia y reconoce a Abraham y reconoce a Lázaro, que era una persona que él veía todos los días en la puerta de su casa. Y tanto es así que él tiene esta situación de que ve a Lázaro recostado en el seno de Abraham, en el banquete celestial. Que eso es un honor y que fue llevado por los ángeles a ese seno de Abraham, que es el padre de todos los creyentes, es el padre de la fe. Y vemos aquí que esta situación, el hombre rico se da cuenta de todo. Por eso es que hay que estar bien pendiente de que el alma, al lugar donde fuere, no pierde conciencia. En el versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico grita. Cuando dice dando voces, es que el rico está gritando y le dice: Padre Abraham. Se lo subrayé aquí. Padre Abraham. Pero qué triste que llama a Padre Abraham. Reconoce que Abraham es alguien sumamente importante en su cultura y en su historia y en su religiosidad. Pero qué triste que lo llame a Padre Abraham, pero no siguió los ejemplos que Abraham dio. Abraham, según la carne, cuando estuvo en carne, ayudó a mucha gente y fue una persona muy sensible al prójimo. Y en la historia, ellos tenían conocimiento de eso, él no está, aunque lo llama padre, no está siguiendo los pasos de ese padre. Fue hijo según la carne, pero el rico no es hijo de Abraham según el espíritu,
conforme a la fe que Abraham tenía. Y van a poder buscar más información de esto en Gálatas 3:7, Gálatas 3:7, también en Génesis 13:9, Génesis 13:9 y también en Génesis 14:22 al 23. Génesis 14:22 al 23. Recuérdense que Abraham fue un hombre sumamente próspero. Si estuviera en los tiempos de hoy, hubiéramos dicho que era un multimillonario. Pero Abraham, con toda su riqueza y con todo su poder y todo su reconocimiento, jamás se olvidó del prójimo y siempre estaba ayudando a los que trabajaban directamente con él, pero también estaba pendiente a todas las personas que estaban alrededor de él y siempre ayudó. Esta expresión terrible, me imagino, de dolor, de desesperanza que hace el hijo, el rico, lo hace en relación a que está con tormento, con dolor y con sufrimiento. Se queja del tormento que tiene su alma, porque recuérdense que cuando tú mueres el cuerpo no va, ya lo tocamos en la clase, el cuerpo muere, el espíritu va a Dios y todo lo demás acontece ¿para quién? Para la tercera parte de tu cuerpo, que es el alma. Así que esa alma estaba en dolor, estaba en angustia. ¿Por qué? Porque dice que estaba atormentado por una llama. La llama que aquí estamos viendo es llama, puede ser llama literal, pero también es un llama simbólicamente del remordimiento que él tenía de ver a Lázaro en buena condición y él está en mala condición. Y entonces ahora viene, ay, fíjate, yo me porté mal con Lázaro. Y ese remordimiento es la llama que lo estaba atormentando y molestando. ¿Cuántas veces puede darse el caso que usted no atiende, no cuida a alguna persona, no la sustenta, no tiene empatía ni compasión por ella, y después cuando acontece algo en contra o de esa persona o le acontece algo a usted, entonces viene el remordimiento de que, ay, si lo hubiera hecho, si hubiera cambiado de esta forma? Y esa es la llama interna que podemos tener en vida. Pero en este caso, la llama que él tenía era el remordimiento de no haber ayudado a Lázaro cuando pudo haberlo hecho. Él le hace la petición a Abraham y le dice, ten misericordia de mí. O diciéndole, ten compasión de mí. Cuando él, siendo en vida un hombre rico, en ningún momento tuvo compasión de Lázaro y quién sabe de cuántos más. Pero en este caso, que era la persona que estaba constantemente al frente de su casa, él nunca tuvo compasión de Lázaro. Continuamos con el mismo versículo. Se queja específicamente del tormento que tiene en su lengua. Este es representativo del hablar. Recuerden que la lengua es parte de tu hablar. Está dentro de tu boca, pero es parte de tu hablar. Si tú no tienes lengua, no puedes hablar. Que esto también simboliza el condenarlo a él por las acciones, los dichos, las blasfemias, tal vez hasta palabras soeces que él dijo con su boca. Y muchas veces en respecto y directo a Lázaro. Yo me imagino que en la condición humana de avaricia, de ser muy propotento, este hombre rico muchas veces tal vez hasta insultó a Lázaro en su puerta y tal vez, pensando yo acá como son la gente cuando se ponen prepotentes, hasta tal vez le dio una patada, le dio, eso no aparece, pero uno pensando en el transcurso de cómo se ve el relato bíblico, posiblemente haya sido bien brusco con el mendigo que veía todos los días en su puerta. Así que este tormento en su lengua puede ser parecido a lo que usted lee en Mateos 12:37. Mateo 12:37 que te dice, si tu lengua es causada si tu ojo es causado de pecar, arráncatelo. Si tu mano es causada para pecar, córtatela, porque es mejor que te falte algún miembro de tu cuerpo, pero que tú entres a el cielo. En este caso, la lengua
simbólicamente lo llevó, es una de las causales que lo llevó a estar en ese lugar de tormento. La lengua es el sentido del gusto al que tanto abusó en aquellos banquetes, en aquellas pompas, exquisitas comidas, buenos vinos, espectaculares postres, los postres, qué rico. Pero esa lengua que tanto gusto le dio, ahora en este momento era la parte que más, por decirlo así, estaba en tormento. Así que simplemente le pide una gota de agua. La sed era tanta, estaba tan sediento, el tormento era tan fuerte que él pensaba que con solo una gota de agua, si Lázaro mojaba el agua y con esa gota se la ponía en su lengua, iba a tener un poco de reposo o de descanso. Y lo más cómico, por decirlo así, es que menciona a Lázaro por su nombre. Esto nos da a entender de que él siempre supo el nombre de ese pobre mendigo enfermo y llagoso que estaba a sus puertas, porque lo reconoce, lo llama por su nombre y le pide a Abraham de que Lázaro sea compasivo con él. Qué terrible, se le fue el tiempo. Continuamos. Versículo 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este está en consuelo aquí y tú allí en tormento. Aleluya. Abraham aún allí es misericordioso y lo llama hijo, pero es hijo según la carne. Recuérdense que no es hijo según el espíritu, porque no tiene el espíritu de benevolencia, de misericordia, de compasión de Abraham. Tiene el espíritu de carne por la genealogía, porque todos vienen de la línea de Abraham. A pesar de que se había comportado como un hijo rebelde, como quiera, Abraham lo llama hijo, a pesar de que lo tiene allí, como quien dice, abandonado y casi desheredado, porque según el espíritu, él está desheredado de Abraham. Le recuerda que había sido en su condición en el mundo, lo compara con Lázaro, porque le dice, acuérdate. O sea, si tú me estás hablando y reconoces a Lázaro, me reconoces a mí, le dice, acuérdate. Palabra que le tienen que haber penetrado fuertemente en el entendimiento del rico, porque le está haciendo, como quien dice, metiéndole otro dedo en la llaga de cómo tú fuiste con Lázaro. Y ahora Lázaro está en un mejor lugar y lamentablemente tú no estás en este lugar. Así que en nuestra vida actual es bien importante que nosotros hacemos día a día que no nos pueda traer después al tiempo remordimiento o arrepentimiento, porque en el ejemplo del hombre rico, cuando él tuvo el arrepentimiento y el entendimiento de lo que había hecho, ya no podía cambiar su condición o situación. Continuamos. Todo eso se cambia estando en vida. Continuamos. En el versículo 25 sigue y dice que en la forma como Abraham le dice es recordarle lo bueno que Dios fue con él mientras estuvo en vida, porque le dio de todo, pero no supo usarlo. No lo utilizó bien, no se preocupó por el prójimo, no sembró, no guardó para mejores y mayores cosas en el cielo, porque muchas veces la gente se preocupa por lo que tienen aquí en la tierra, pero se olvidan de las cosas que van o tendrían que hacer después en el cielo. Les recuerda que Lázaro, del mismo modo que estuvo en vida en males, pero ahora Dios lo tiene en un mejor lugar y ese mejor lugar es la vida eterna sin sufrimiento y sin enfermedad. Sus bienes, les habla de sus bienes. El hombre rico, esos bienes fueron cedidos y enviados por Dios y sí eran suyos, pero Dios no le había causado los males a Lázaro, no se los había dado.
no entendemos y no sabemos cuál es la situación por el cual Lázaro llega a esa condición de mendigo o esa condición de enfermedad, pero todas esas cosas uno las adquiere según sus decisiones en el mundo. No entendemos cómo llegó, no lo registra la Biblia, pero tenía esos males que los adquieren las personas según sus decisiones. Así que esos males no se los envió Dios, pero los tenía. Pero Lázaro, lamentablemente, teniendo tanto que Dios le había dado, no se ocupaba ni se preocupaba por él. Así que Abraham le está diciendo, como que en otras palabras, que ahora las posiciones están invertidas. En vida tú tuviste riquezas y todo, y en este momento, y Lázaro tenía enfermedad y no tenía nada, y ahora se invirtieron. Ahora tú eres el que estás en tormento y Lázaro está en un mejor lugar. Continuamos. Vámonos para el 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate tú que recibiste, ¿verdad? Tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males. Y está consolado aquí. El cielo es un lugar de consuelo, mientras que el infierno es un lugar de tormento. En el cielo, aquí le hice una tablita, no sé si la ven bien. En el cielo es un lugar de gozo, un lugar de felicidad, un lugar de tranquilidad, un lugar de paz. En cambio, en el infierno es un lugar de lamentaciones, es un lugar de tormento, es un lugar de dolor y es un lugar de crujir de dientes, como dice la palabra. Así que los justos, cuando mueren, que duermen en Cristo, podemos asegurarnos que van a llegar a lo que se llama o cataloga como el cielo. En cambio, los impíos que mueren sin Cristo van todos, lamentablemente, para el lugar que les indico, que es el infierno, donde hay pena, tribulación, lamentación, tormento y crujir de dientes. Ahora vamos para el otro. El versículo 26. ¿Qué nos dice el versículo 26? Además de todo esto, le dice, está hablando Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, y tampoco de allá para acá. Nadie puede pasar esa cima. Esto nos está indicando de que el alivio que el rico esperaba de los dedos de Lázaro no simplemente no eran merecidos, sino que había un estrecho, un espacio, una cima que era imposible pasar de un lado a otro. Nos indica que los santos del cielo no pueden visitar las moradas de los condenados para prestar alivio o ayuda a nadie. De ninguna manera no se puede pasar ni de allá ni para acá. Hay una gran cima, un gran estrecho, una gran apertura, una gran barrera que nos da a entender que no podemos pasar ese lugar. Continuamos. Nadie que esté en el infierno puede abrirse paso para salir a través de puertas que tenga el infierno. Ustedes saben que el infierno tiene puertas. Las vamos a tocar en una clase más anterior. Nadie puede salirse de esas puertas, ya tú estás allí. No pueden pasar de un lado a otro. Del pecado a la gracia o de la gracia al pecado, ahí no hay movimiento. Cuando tú mueres vas a uno de los dos lugares, no es a un sitio intermedio. O vas para el infierno o vas para el cielo. El cielo, en este caso, el seno de Abraham, que como les dije, vamos a hablar del seno de Abraham más adelante. Todo lo que usted y yo podemos hacer, bueno o malo, lo tenemos que hacer en vida, Porque ese cerrojo que está en el infierno o ese candado que está puesto en la puerta del infierno no se va a volver a abrir, no hay llave, nadie puede quitar esa cerradura, ni es quitado para volver atrás. O usted entra al infierno o entra al cielo. Por supuesto, todos estamos trabajando para entrar al cielo. ¿Amén? ¿Cuántos dijeron amén? Espero que todos. Y si alguno no dijo amén, pues póngase para su número, como digo yo,
para que pueda entrar al cielo. Todavía hay oportunidad mientras hay vida y esperanza, aleluya. Y todo lo puedes hacer aceptando a Jesucristo como tu Salvador y creer en Él y tratar de servirle de la mejor manera posible. No voy a predicar, volvamos a la clase. Versículos 27-28 dice, entonces le dijo, después que toda la información que le dijo Abraham, le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, y aquí pone Padre en la Biblia, en letras minúsculas. Al principio dijo Padre Abraham, como, ¿verdad? Exaltando a Padre Abraham, ahí te reconozco, una forma de lamber el ojo acá entre usted y yo, ¿verdad? Ay, Padre Abraham, mucha pompa, que era lo tradicional en la forma como él vivía, bien pomposo todo, ¿verdad? Bien llamativo. Pero aquí ahora se va más poquitito, se va más bajito, ¿verdad? Y le dice, Padre, pues entonces que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Miren si el alma tiene conciencia, que él ya se dio cuenta que ya perdió la cercanía, no hay manera de yo conseguir que Abraham me oiga y haga algo por mí, pues entonces vengo y le hablo, por favor, que envíe a alguien que hable con su familia, porque él sabe que en la condición como está toda su familia actualmente, si le sucede a alguno de ellos el acontecimiento de morir, todos van a caer en el mismo lugar. Y miren, como quien dice, vamos a ponerlo así, ahí sí tuvo compasión de sus familiares, estando en tormento. Entonces piensa y analiza que hay que ayudar y que hay que avisar. ¿Para qué? Para que ellos no caigan en el tormento que él tiene actualmente. Si los condenados pudieran albergar algún deseo genuino de que otros se salven, no estarían en el infierno. O sea, ese deseo de ayudar tenía que haberlo tenido en vida, porque ya allí no hay remedio ni para él y él tampoco no puede avisar a nadie. El rico le pide a Abraham, continuamos con los mismos versículos, pide que Lázaro resucite y vuelva al mundo con la esperanza de que alguien lo oiga y que cambie su condición de vida mundana, de pecado. Lázaro seguramente también conocía a los 5 hermanos, por eso es que él pide que vaya Lázaro, ya que no puede ir, que vaya Lázaro. Porque esos 5 hermanos, estoy segura que visitaban al rico varias veces, y estoy segura que esos 5 hermanos participaban de los banquetes, de las fiestas y los holgorios que hacía el rico. Así que esos 5 hermanos conocían también al mendigo llamado Lázaro, que estaba todos los días en la puerta de la casa de su hermano. Así que si Lázaro resucitaba y llegaba donde ellos iban a reconocerlo inmediatamente. Ya que él no puede salir, ya que es imposible para él, pues él busca, ¿verdad?, como que otra forma o manera para que Abraham tenga compasión de él y llegue a los hermanos o a su padre o a los familiares de él. El mensaje de un justo como Lázaro, el mensaje de un mendigo que fue bueno como Lázaro, él estaba seguro que iba a impactar y que iba a ser suficientemente aterrorizante para esto, es ver a Lázaro vivo y no simplemente que estaba vivo, sino que les está dando un mensaje de salvación. Lamentablemente, Lázaro no le iban a permitir eso y lo podemos ver en el versículo 29 que le contesta Abraham al rico. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Abraham no le está negando el favor al rico, porque en el infierno, ya en ese lugar, en el Hades, en el tormento, ya allí no se reciben favores. Usted seleccionó, en ese caso es rico, no les perdonen ustedes, en ese caso el rico seleccionó al lugar donde él quería pasar su eternidad. En nosotros tenemos, en aquel tiempo ellos tenían a Moisés, tenían a los profetas, tenían la escritura, tenían lo que se estaba hablando constantemente con relación a un Mesías,
estaban los mandamientos, estaba todo eso, y si tú cumplías todas esas estatutos o mandamientos, tú ibas a estar en el cielo o en el seno de Abraham, en este caso como Lázaro. En la palabra actualmente que usted y yo tenemos, que está escrita, que está audible, que está por internet, que está por radio, por donde quiera, nosotros podemos tener la palabra de Dios. Pero usted leyendo esa palabra es como si fueran los profetas, como si fuera Moisés hablando a nuestras vidas. Es mucho más la palabra que usted y yo utilizamos. Diferentes versiones, yo no voy a decirle cuál utilizar, diferentes versiones, Dios nos va a hablar y nos va a indicar qué tenemos que hacer para estar cerca de Él y poder obedecerle a Él. Así que esa palabra de Dios es la que va a cambiar nuestra conducta y es más que suficiente para ayudarnos a hacer las cosas correctamente. Hoy en día todavía hay tiempo para evitar llegar al tormento que nos da el ejemplo de nuestro amigo el rico. Versículo 30. Y dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, ya cambió de que no fuera ni Abraham, no, que no fuera Lázaro. Él no podía ir porque ya le dijeron que no, pero ni siquiera Lázaro. Pero dice, pues mira alguien que vaya y le hable a mis hermanos, porque si alguien que esté muerto llega allí, olvídate, ellos se van a arrepentir. El rico sigue insistiendo de hacer algo extraordinario, algo sobrenatural, algo llamativo para tomarle conciencia, tomarle atención a todas aquellas personas que llegarían a recibir este mensaje. Esta condición sobrenatural haría que ellos se dieran cuenta de su pecado, se persuadirían del mismo y se arrepintieran de sus pecados. Quiero decirle que los necios piensan que pueden arreglar el plan de Dios si invierten algunas cosas o convencen a Dios de que las cosas sean según su condición o según su necesidad. Los pecadores regularmente tratan de arreglar las cosas a su conveniencia y no literalmente a lo que Dios dice que hay que hacer. Y con Dios tú no haces trueque y con Dios tú no haces acuerdos a tu conveniencia. Tú tienes que hacer acuerdos con Dios hacia la conveniencia, los estatutos y la norma de lo que Dios dice que hay que hacer. Hermano, esta es una situación de todos los días, pero mientras más tú leas la palabra y más tú quieras agradarle a Dios, se te va a ayudar un poquito más a lograr las cosas. Ya casi estamos terminando esta clase. Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyeres a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Abraham se mantiene firme en su negativa de que nadie va a salir de aquí. Firme, nadie, ¿ok? La misma corrupción que tiene el corazón del hombre es la que impide al arrepentimiento y al conocer y aceptar la palabra de Dios como la que te tiene que dirigir y que es la palabra de Dios la que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Y es la palabra de Dios la que te lleva y te mueve a que busques tu salvación. Así que podría decir que cualquier movimiento así alucinante, cualquier movimiento sobrenatural, cualquier movimiento de voces espectaculares, podrían tal vez llevar a las personas a arrepentirse del pecado. Y ese era el ejemplo de los fariseos en aquel tiempo, que se negaban a crecer con las pruebas convincentes que hacía Jesús. ¿Qué más pruebas tuvieron los fariseos en el tiempo de Jesús? Pero no, ellos quisieron creer en sus verdades y en sus realidades y por ende mataron al Hijo de Dios y por ende pues tuvieron su responsabilidad futura en su eternidad. Ahora vamos a hablar para usted y para mí. Actualmente nosotros tenemos la Biblia, que es el método ordinario, sencillo, fácil de adquirir, usado por Dios para hablarte a ti y hablarme a mí de los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Está de nosotros
el entender que eso es más que suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente, que portentos, que hablados, que cosas sobrenaturales. La palabra de Dios es más que suficiente. Esa palabra te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted o yo queremos buscar o apelar a visiones, a voces audibles, a fuegos, a humo, todas estas cosas, para entender esta situación de que Dios nos está hablando, estamos buscando una sujeción, un mover, como si fuéramos más privilegiados porque oímos la palabra de Dios, que Dios habla y es bueno, pero que no te sientas que el que tú tengas o adquieras todas esas cosas te vas a hacer más grande que otro. No, siempre seguiremos diciendo que la soberbia es un pecado, así que mantente sobrio y consciente de que la palabra de Dios es más que suficiente. Aquí quiero indicarles que este versículo de Lucas no es una parábola, es un relato, porque como les dije anterior, muchas veces hay gente que quisieron poner como que esto era una parábola. No, no es una parábola, es un relato de unas que hace el mismo Jesús, que utiliza nombres de personas, utiliza lugares que sí existen, no utiliza, como les dije antes, que si campos, que si semillas, que si perlas, que si granero. En las otras parábolas que el Señor utilizó, jamás mencionó nombres, siempre eran ejemplos de cosas. Este pasaje habla bien claro de dos personas que murieron y les habla de la condición en la cual ellos se encuentran después de su muerte, dándole a entender a las personas que esos son los ejemplos. La parábola de Lucas trasciende la esfera terrenal. Es la única palabra donde, como les dije, aparece un nombre que es Lázaro. También habla de Abraham, que es una persona sumamente reconocida en todo el pueblo judío. Además, es una persona sumamente importante para todos ellos. También habla de un relato que sostiene Abraham con el hombre rico. Y en esta palabra, además de eso, habla de Moisés, que era una persona también sumamente conocida en el ámbito de todos ellos. Así que, concluyendo la clase, sería una única parábola de la Biblia donde se describen lugares específicos sumamente importantes, que es el Hades y el seno de Abraham, que es un lugar de tormento. Puedes ver algunas comparaciones con estos dichos que habla Jesús en el mensaje de rico y el mendigo. Puedes ver Mateos 13, versículos 24 al 30, Mateos 13, versículos 24 al 30, versículos 36 al 43, versículos 36 al 43 y versículos 47 al 49, versículos 47 al 49, donde se mencionan ángeles en la explicación, como hacen en la explicación de la parábola que estábamos tocando, pero es sumamente importante los consejos que nos da Mateo con relación a qué tenemos que hacer para no perder el ir al cielo. Si el Hades realmente no fuera un lugar de tormento, entonces esta sería la única parte en la Biblia donde el mismo Jesús señala y dice que el Hades hay tormento. Y tú no te puedes, ni tú ni yo, nos podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Así que estamos concluyendo con lo que eran los versículos en específico. En las próximas clases ya vamos a ir a fondo de lo que es el seno de Abraham, en detalles, el Hades, el infierno y todas, el abismo, la cima, todas esas cosas. Y les conseguí muchas laminitas que van a poder explicar un poco mejor de forma visible lo que vamos a estar tocando en la clase. Y nada, terminamos esta clase de hoy, pero los espero en la próxima porque tenemos mucha información que hemos conseguido para ustedes. Nada, en este momento simplemente
Cerramos la clase, como siempre, con la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima y espero que hayan disfrutado y hayan aprendido esta clase de hoy. Dios les bendiga.